Ya estamos grabando entonces. Ya. Bueno, entonces lo último que hicimos en realidad fue comenzar el estudio, ¿no? De las columnas, solamente que habíamos mencionado que habían dos tipos de columnas, ¿no? La corta y la esbelta. Básicamente la corta no tenía ningún tipo de excentricidad, ¿no? Entonces podríamos considerar que las fuerzas que están actuando sobre el elemento son coincidentes con el eje, con el centroide, podríamos decir, con el eje de simetría, con el eje longitudinal, ¿no? Y de esta manera entonces nos están generando eh, efectos de segundo orden, ¿no? Que surgirían, ¿no? Que efectos de segundo orden, ¿no? Que surgirían cuando el elemento se deforma, ¿no? Y entonces las excentricidades aumentan, ¿no? Y aparecen entonces momentos que inicialmente no habían sido considerados, ¿no? Como parte del diseño, ¿no? Entonces, en el caso de las columnas cortas, habíamos visto cuál era su capacidad en compresión, cuál era su capacidad en flexión, ¿ya? Y de las columnas esbeltas, bueno, básicamente habíamos dicho, ¿no? De que bueno, habíamos explicado, ¿no? De qué tratan, ¿no? Habían dos casos y para esos dos casos, bueno, se identificaban como P delta, ¿no? Pero este P delta mayúscula y este P delta minúscula. No, este estaba dado para una acción, que podríamos decir global, ¿no? Porque estaba dado eh, por esta deformación lateral, ¿no? Y entonces si esto se deforma lateralmente, por supuesto las cargas ejercían un momento con respecto de la base, que era P por delta, ¿no? Pero este de acá estaba dado de manera local, ¿no? De manera local, porque si bien es cierto, bueno, ya existía una flexión acá y por lo tanto una excentricidad, finalmente toda esta distancia era la excentricidad más lo que se estaba deformando, ¿no? Entonces también teníamos ahí un efecto P delta, ¿no? Esos dos grandes casos se tiene. Bueno, luego ya tenemos que ver en nuestra próxima clase cómo es que ese efecto estos efectos P delta se toman en cuenta y básicamente lo que hace el reglamento es, si yo tengo entonces un momento último, ¿no? Del análisis sin este efecto de segundo orden, ¿no? Entonces vamos a tener simplemente un momento mayor, entonces lo vamos a amplificar. Y ese es en realidad como eh, el reglamento, ¿no? El reglamento considera el diseño considerando el efecto de segundo orden. Ya. Bueno, entonces lo que tenemos que ver, ¿no? Es qué sucede cuando una columna tiene una carga excéntrica. Tiene una carga excéntrica, lo que está haciendo, ¿no? Lo que está haciendo de que entonces por ejemplo, el eje neutro esté posicionado eh, en un valor que corresponde pues a cuánta excentricidad en realidad tiene. Porque en general, ¿no? Las combinaciones que van a sufrir o las demandas que van a tener las columnas, ¿no? Tendríamos que referirnos, mejor cambiemos este color, tendríamos que referirnos a una carga y a un momento. Eso es lo que tenemos en general, ¿no? Así que para cada combinación, ¿no? Para cada combinación, bueno, vamos a tener una posición del eje neutro, ¿no? Y lo que vamos a hacer para construir el diagrama de interacción, que ese gráfico que está mostrando todas estas combinaciones, ¿no? Pero en resistencia nominal va a ser básicamente
comenzar a cambiar la distancia del eje neutro. Ya, ya, avancemos entonces. Bueno, vamos a ver qué cosa es. Entonces vamos a estudiar una columna corta con carga excéntrica, porque no estamos considerando los efectos de segundo orden. Siempre y cuando no consideremos los efectos de segundo orden, entonces le estaremos considerando una columna corta, ¿no? Vamos a ver qué sucede en la falla balanceada. Tenemos que construir un diagrama de interacción y yo creo que hoy vamos a llegar hasta ahí, ¿no? Luego ya tendremos que diseñar una columna con ábacos y luego una verificación por condición biaxial. Eh, entonces, tenemos una columna, ¿no? Que tiene como combinación, ¿no? Esta carga y este momento. Esto, entonces, de manera equivalente, ¿no? De manera equivalente, es igual a tener, pues, esa misma carga, pero con una excentricidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero es que vamos a desarrollar esta lógica, ¿no? De que hay una carga, una carga que tiene una excentricidad. Y luego nos vamos a dar cuenta que en realidad para construir el diagrama de interacción ya nos vamos a olvidar de la excentricidad, sino vamos a centrarnos en, bueno, lo que esa excentricidad originaría en nuestra sección transversal, que es tener un valor específico del eje neutro. Y entonces si yo tengo otra excentricidad, entonces voy a tener otro valor del eje neutro, ¿no? Y así entonces ya no me interesa cuál es la excentricidad propiamente, sino me interesa, bueno, cómo está variando el eje neutro. Esa va a ser la lógica. Ya, entonces en planta tendríamos esto, ¿no? Una carga con una excentricidad. Sin embargo, eh, tendríamos esto, ¿no? En planta, una carga con una excentricidad. Sin embargo, hay que tener presente de que acá se menciona la flexión uniaxial, ¿no? Y ese es también un caso quizá teórico porque las acciones, pues, los elementos están sometidos a acciones en las dos direcciones, ¿no? Así que lo más probable es encontrar, ¿no? Por ejemplo, es encontrar una carga por acá, ¿no? En la que tenemos, pues, una excentricidad, pues, en Y y en la que tenemos, pues, una excentricidad en X. Y es por eso que, si bien es cierto, todo este diagrama de interacción lo vamos a desarrollar para una dirección, luego, ¿no? Luego vamos a hacer una verificación biaxial, ¿no? Tomando en cuenta que esto en realidad es lo que sucede, ¿no? Y esa verificación biaxial estará orientada a la verificación de esfuerzos, ¿no? De esfuerzos. Ya. ¿Cómo así? ¿Recuerdan que en mecánica de materiales ustedes dibujaban, ustedes calculaban esfuerzos en compresión, esfuerzos en tracción, producto de la flexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta excentricidad en X, eh, de manera esquemática, no de manera esquemática, eh, ¿qué cosa será lo que está en compresión? Será esto, ¿no? Esto de acá, así. Si vemos la otra excentricidad, ¿qué cosa será lo que está en compresión? Será esto en compresión, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá en realidad que esta fibra está sometida a compresión por las dos direcciones. Entonces acá sí estamos acumulando el efecto, ¿no? De la compresión por los dos lados, ¿no? Así que sí amerita una verificación, pues, biaxial, ¿no? De ese nivel de esfuerzos que se le está imponiendo a la sección, ¿ya? Bueno, entonces, tenemos nuestra sección transversal, ya nuestra sección transversal. Eh, Uno de los primeros cálculos que vamos a hacer para ya calcular los diagramas de interacción es el del centroide plástico, ¿sí? El del centroide plástico, centroide plástico. Ahora, este es un punto teórico, ¿no? En el que
eh, en el que, bueno, está en realidad en la siguiente diapositiva, ¿no? En el que, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que la deformación unitaria es igual para toda la sección. ¿Ya? Pero ¿qué cosa tenemos entonces como caso general? Bueno, tenemos toda nuestra sección transversal. Vemos que acá tenemos un área de acero, ¿no? En un extremo, por acá tenemos otra área de acero. Lo que vamos a hacer para identificar, ¿no? La posición de estos aceros, que por supuesto podrían estar también acá, ¿no? Por acá, ¿no? Es referirnos a uno de los extremos, que vamos a considerar que es el que está en compresión, ¿no? Y entonces vamos a medir pues esos D desde esa fibra que estamos considerando que está en compresión, ¿no? Hacia el centroide pues de estas varillas. Entonces, ¿cómo identificamos estas varillas con este D'? Bueno, en este caso, pero podríamos llamarle D1, D2, D3, D4, ¿no? Porque este es un caso muy particular, lo más probable es que también tengamos varillas pues a lo largo de, todo, de este lado, ¿no? Y el otro por D. ¿Qué más es relevante acá? Bueno, en un primer momento quizá la excentricidad, pero luego nos vamos a dar cuenta que no. Ya, ¿qué sucedería entonces de manera general? Tenemos una deformación unitaria de este tipo, ¿no? Tenemos un eje neutro, igual el C es la cantidad que estamos utilizando para designar ese eje neutro, y por acá tenemos Whitney, ¿no? Tenemos un bloque equivalente de esfuerzos para el concreto. ¿Y qué más tendríamos por acá? Tenemos el esfuerzo, ¿no? De este concreto que está en la zona de compresión, y por acá el esfuerzo, perdón, del acero que está en la zona de compresión, y por acá el esfuerzo del acero que está en la zona de tracción. Ahora, cada uno de estos esfuerzos están relacionados con un área, y por lo tanto entonces podemos hallar eh, una resultante, ¿no? Y esto es lo que se está mostrando en esta parte. La resultante de tracción, resultante en compresión del concreto, resultante en compresión del acero. Ahora, estas resultantes, ¿no? Deberían estar haciendo dos cosas, ¿no? Equilibrando el momento que se le está imponiendo a la sección, ¿sí? O sea, esta carga por la excentricidad, y deberían de estar equilibrando, ¿qué más? Bueno, la fuerza externa que se le está imponiendo, ¿ya? Eh, entonces, dentro del proceso del diagrama de interacción, vamos a hacer esto. Vamos, en realidad, a variar este eje neutro, ¿ya? Por lo tanto, va a cambiar también toda esta distribución, va a cambiar el diagrama de deformaciones, ¿ya? Vamos a encontrar estas resultantes, vamos a sumar todas esas resultantes, por supuesto no van a ser igual a cero, ¿no? Entonces, la resultante de todas estas resultantes particulares, esa será nuestra carga nominal, ¿no? Luego, luego, la resultante respecto del centroide, perdón, el momento resultante respecto del centroide plástico, ese va a ser nuestro momento nominal, ¿no? Entonces, ya no nos vamos a hacer referencia a una excentricidad, sino que el diagrama de interacción, que es un gráfico de este tipo, ¿no? Que es un gráfico de este tipo, que por acá tenemos un momento nominal y por acá tenemos la carga nominal, ¿no? Cada punto, cada punto de esta curva va a ser un C diferente, ¿no? O sea que vamos a variar el eje neutro y entonces vamos a comenzar a graficar todo nuestro diagrama de interacción. Esa va a ser la lógica, ¿ya? Bueno, ¿se entendió? Ya, ya. Entonces,
Ya. Ya, entonces así ya nos vamos a deshacer de hablar de excentricidad, ¿no? Porque está relacionada con este eje neutro. Bueno, entonces, el centroide plástico no es un punto en el que al aplicarse por las cargas, ¿no? Tendríamos una deformación unitaria constante para toda la sección, ya, para toda la sección. Eh, ya, para toda la sección. Entonces, por supuesto, tenemos la deformación unitaria constante para toda la sección. Eso no significa, no, eso no significa que tengamos pues el mismo esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque el esfuerzo era deformación unitaria por módulo de elasticidad, ¿no? Bueno, entonces acá tendremos el esfuerzo del concreto, que siempre es 0.85 F'C, ¿no? Y por acá tenemos Fy y Fy, ¿no? Ya, eso es lo que sucede. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿cómo hallamos? En realidad, ¿cómo hallamos esto? Vamos a tener una expresión general, ya una expresión general, eh, de este tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros estamos calculando el centroide plástico desde esta fibra de la derecha, que es desde donde se están midiendo también estos peraltes, ¿no? Que están haciendo referencia a la ubicación de cada este grupo de acero. Entonces podríamos poner, por ejemplo, por acá, que este es un X del centroide plástico, ¿no? Entonces este X del centroide plástico va a ser igual, su cálculo va a ser como si estuviésemos hallando en realidad estuviésemos hallando un centroide geométrico, solamente que estará referido en realidad a las resultantes, ¿no? A las resultantes. ¿Cómo así? Porque entonces tendríamos una resultante 0.85, ¿no? F'C, y en este caso vamos a tener el área bruta, ya, el área bruta. Ahora, si nosotros estamos midiendo con respecto de esta fibra, bueno, aunque también sería en este caso en particular lo mismo si tenemos la otra fibra, ¿cuál sería la distancia desde esta fibra hacia la resultante? H medios, ¿no? Entonces, o sea, ya estaríamos acá, ¿no? O sea, la resultante de esta resultante. Ahora, para el otro sería, bueno, el área de acero, por ejemplo, el área de acero es esta área de acero, que era AS. La resultante sería por FY. ¿Y qué distancia tenemos desde esta fibra? Bueno, tenemos D. Y para el otro entonces sería lo que se había denominado A'S, ¿no? Por FY por nuestro D', ¿no? Entonces esto será entre 0.85, la resultante, ¿no? La resultante F'C AG más AS FY más A' FY, que sería toda la resultante, ¿no? O sea, toda la resultante multiplicado por este valor del centroide plástico es igual, ¿no? O sea, medido de esta fibra, es igual pues a las resultantes, ¿no? A cada una de las resultantes multiplicadas por la distancia, ¿no? También medida de esta fibra hacia donde está ubicada cada una de las resultantes, que es algo como lo del centroide geométrico, ¿no? Entonces, esto aplica en general, ya, por ejemplo, si tenemos, no sé, una sección de este tipo, ¿no? Tenemos una sección de este tipo, ¿no? Entonces, tenemos una línea de acero por acá, otra línea de acero por acá, uno por acá, por acá, por acá, por acá, ¿no? O sea, tendríamos así aceros, ¿no?
Entonces tendríamos que identificar, por ejemplo, un D1, ¿no? Tendríamos que identificar por acá uno, 2, 3, 4, 5, un D6, ¿no? Un D6. La lógica sigue siendo la misma, ¿no? O sea, acá sería el área 01 FY por D1. O sea que lo que en realidad corresponde al acero es algo como esto, ¿no? Área de acero I por FY por, por D por DI, ¿no? Ahora, y para lo del concreto, bueno, en este caso no hay problema, es una sección, bueno, rectangular, pero acá podríamos dividir, pues, que sea solamente el alma, ¿no? Y que luego sean, y que solamente sea luego el alma, perdón, el ala, ¿no? Y así entonces acá tendríamos dos áreas, ¿no? Dos áreas. Ya, bueno, pero esa es, la lógica es esa, ¿no? Estamos refiriéndonos a resultantes, ¿no? A resultantes. Ya, ya sí se entendió esta parte, ¿era una duda? Ese de acá, bueno, es una deformación. Como este es un punto de alguna forma teórica, ¿no? Bueno, esta deformación unitaria sería, es como en realidad tener el 0021, ¿no? El 0021. O sea, es un valor de deformación unitaria, ¿no? Que se está considerando que, o el valor de deformación unitaria para el cual tenemos todo esto constante, ¿no? A lo largo de toda la sección, ¿no? A lo largo de toda la sección, ¿no? Y esto es suficiente, ¿no? Para generar, pues, la fluencia, ¿no? La fluencia, ¿sí? Y para tener, ¿no? Para tener este 0.85 F'C en el concreto. Ya, bueno, igual hoy día vamos a hacer un ejemplo y esto simplemente ahí lo aplicaremos, pero la lógica, esta misma lógica, bueno, aplica a secciones pues diferentes, ¿no? Ya, entonces, ¿qué cosa es lo que sucede ya solamente, viendo solamente eh, el eje neutro, ¿no? El eje neutro. Ya nos olvidamos en realidad de la excentricidad. Entonces, por acá tenemos la deformación unitaria del acero, ¿no? Por acá tenemos la deformación unitaria última del concreto, ¿sí? Por acá tenemos, bueno, estos serían diagramas de deformaciones unitarias, ¿no? Este de acá sería nuestro D, ¿no? Nuestro D, y este por acá D', refiriéndonos a los gráficos anteriores en los que solamente el acero estaba puesto en los extremos, ¿no? Y entonces solamente necesitábamos dos cantidades para hacer referencia a cada uno de esos aceros. Ya, algo importante, tenemos, bueno, entonces por acá tenemos D' y por acá tenemos D. Por acá tenemos la deformación unitaria del concreto y por acá la deformación unitaria del acero en la zona de tracción. Porque en la zona de compresión estará por acá, ¿no? Ya, algo importante es identificar este diagrama de deformaciones cuando tenemos que este valor de deformación unitaria es igual al valor de deformación unitaria I justo en el punto de fluencia, que sería este I, ¿no? Para este, entonces, qué cosa tenemos?
de que esto es, ¿no?, la falla balanceada, ¿no? ¿Qué sucede entonces en la falla balanceada? Tenemos, bueno, por primera vez, en realidad, ¿no? Si estamos yendo desde una falla controlada en compresión hacia la de tracción, ¿no? Entonces tenemos por primera vez de que el esfuerzo del acero es igual al esfuerzo de fluencia. Y a este, bueno, al C le estamos denominando simplemente un C sub B, ¿no? Ahora, este caso de la falla balanceada va a ser importante. ¿Por qué? Porque en realidad ya podemos resolverlo, ¿no? Porque con la deformación, ya conocemos la deformación unitaria por acá y por acá, entonces es posible conocer este C sub B porque es la única incógnita en ese diagrama de deformaciones unitarias, ¿no? Entonces eso siempre va a ser posible hallar todo el equilibrio, ¿no?, para la falla balanceada. Ahora, ¿qué cosa tenemos? Tenemos otro diagrama de deformaciones que están acá por debajo, en la que, ¿qué observamos? Que este C, ¿sí? Este C del eje neutro a esta fibra es mayor que el C sub B, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos eso? Corresponde a una falla típica en compresión, o sea, una falla frágil, y tenemos que el esfuerzo del acero es menor que el de fluencia y que el C es mayor que el C sub B, ¿no? ¿Cómo identificamos entonces los puntos de falla frágil o de compresión? Simplemente refiriéndonos al C, ¿no? Entonces, si nosotros queremos dibujar o construir puntos en la zona que corresponde a la falla en compresión dentro de nuestro diagrama de interacción, ¿no? Nuestro diagrama de interacción es algo como esto, ¿no? Momento, por acá carga, ¿no? Y entonces por acá estará por acá estará la falla balanceada, ¿sí? Este es ahí C sub B, ¿no? Eh, lo que está por encima, ¿sí? Lo que está por encima es falla frágil. Lo que está por debajo es una falla dúctil, o sea, la controla la tensión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener, sí, lo que vamos a tener es que eh, si yo quiero construir o dibujar un punto acá, ¿qué hago? Bueno, simplemente tengo un C mayor que C sub B. Si yo quiero construir un punto acá por debajo, ¿qué cosa hago? Ah, bueno, entonces asumo algún C que sea menor que nuestro C sub B, ¿no? No hay ningún, eh, como ya sabemos, siempre vamos a conocer ese C sub B, entonces ya no tendríamos ningún inconveniente. Ya. ¿Alguna duda respecto de esto? No, ya avancemos. Ya, bueno, básicamente acá tenemos algo similar a lo anterior, solamente que conforme va cambiando pues el momento que se le está imponiendo, ¿no? Bueno, entonces va cambiando también, van cambiando las deformaciones unitarias, ¿sí? Por ejemplo, si el momento es muy pequeño, entonces la atracción que está originando este momento no es tan significativa como para que la compresión que tiene toda la sección producto de esta carga desaparezca. Entonces tendríamos toda nuestra sección sujeta a compresión, ¿no? Va aumentando el momento, llega un punto en el que en esta fibra la compresión generada por la carga se equilibra totalmente con la tracción generada por el momento flector y entonces acá es cero, ¿no? Y luego entonces comienza a crecer más el momento y entonces la tracción comienza a ser cada vez mayor, ¿no?
Eso es entonces estamos viendo acá, ¿no? Ya. Entonces, para la condición balanceada, no, para la condición balanceada, ya sabemos que tenemos eh, bueno, tenemos este gráfico en el que por acá tenemos 0.003, ¿no? Y por acá tenemos el Y, que sería 0021 si estamos refiriéndonos a un FI de 4200, ¿no? Para eso también podríamos plantear los esfuerzos y por lo tanto también las resultantes, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada paso o en cada punto, ¿no? En el que querramos calcular eh, el diagrama de interacción, ¿no? Ya. Entonces por acá, ¿no? Simplemente se está mencionando de que si esta es la falla balanceada, ¿no? Esta línea representa la falla balanceada y por lo tanto este punto de acá representa el momento para la condición balanceada y la carga para la condición balanceada. Lo que tengamos por encima será una falla por compresión y lo que tengamos por abajo será una falla por tracción. ¿Ya? Eh, bueno, ¿qué cosa podríamos tener acá en la compresión? De que esta deformación unitaria, bueno, eso sí tendremos, ¿no? De que la deformación unitaria sea menor que este E sub Y, ¿no? Pero podríamos tener que esto está en tracción, como puede ser que también esté en compresión, ¿no? Dependiendo de ese nivel de momento que estemos considerando. En la falla balanceada, bueno, será conocido tanto la deformación del concreto como la de la fluencia, acá la cero influencia, y para la tracción tendremos el concreto, y este será mayor que esa deformación unitaria de la fluencia. Ya entonces el objetivo inicialmente entonces es construir toda esta gráfica para las cargas nominales, ¿ya? Para las cargas nominales. Ahora, acá hay un punto particular, perdón, acá hay un punto particular, sí, el C, que está dado porque teníamos una carga concéntrica, ¿no? Pero esa carga concéntrica sufría una reducción dependiendo si teníamos una columna con estrios o una columna eh, sunchada, ¿no? Era 0.8, ¿no? Para los estribos, ya. Entonces, la carga nominal máxima no va a ser lo que teóricamente en realidad podría aceptar esa sección, ¿no? Sino va a ser algo inferior. Por eso es que este diagrama de interacción se va a truncar, ¿sí? Se va a truncar en este valor, ya que sería 0.8 para los estribos de esta carga concéntrica. Si el procedimiento, ¿no? El procedimiento que vamos a ver hoy, lo comenzamos a aplicar, ¿no? Lo comenzamos a aplicar, vamos a llegar hasta este punto de acá, ¿no? Vamos a llegar hasta este punto. Eh, pero, bueno, tenemos que tener presente de que lo máximo que podemos tomar es esta carga nominal, que ya es una reducción de la concéntrica. Así que, por lo tanto, ese diagrama de interacción se va a truncar, ¿ya? Se va a truncar. Ya. Entonces dice, determina el diagrama de interacción axial para una columna de 25 por 50 con 6 variedades de 3 cuartos y F'C es 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Fy es 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y tenemos un recubrimiento de 4 centímetros y estribo de 3 octavos. Eh, ya, o sea que tendríamos algo como esto, ¿no? 2, 4, 6. Sin embargo, hay que hay que complicar un poco más este problema y quizá le ponemos una línea por acá y otra línea por acá y que desaparezca esta, ¿no? O sea, tendríamos 2, 4, 6, 8 varillas. Hay que cambiarle entonces este refuerzo, así que podríamos poner, por ejemplo, podríamos poner cuantía mínima, ¿no? Podríamos poner cuantía mínima. Así que les preguntaría
Bueno, ¿qué arreglo, ¿no? de aceros podríamos tener con 8 varillas que esté cercano a la cuantía mínima? Ya voy abriendo un archivo para comenzar a resolver. Y a ver, ya. Entonces, lo que vamos a tener es una sección. Ya, y la idea es que tenemos, a ver, perdón, es tener por acá una varilla, por acá tener otra varilla, no, o sea, 4, y por acá una, dos, tres, 4. Ya. Bueno, básicamente eso, ¿no? A ver, nos dicen que F' hace 210, F y 4200, bueno, ya. ¿Qué cantidad mínima le ponemos? ¿Qué dicen? Ah, tendríamos 25, ¿no? F25, 50. ¿Cuánto era la cuantía mínima? Para esta sección, ¿cuánto sería la cuantía mínima?
¿Y cómo hallaríamos SASB? 1%, ¿no? 1%. Entonces sería esto 0.01 por el área bruta, que sería 25 por 50, y esto es 12.5, ya 12.5 centímetros cuadrados. Eh, ya, entonces, si tenemos 8 varillas, ¿qué utilizamos? ¿Qué dicen? ¿Qué dice? ¿Qué varillas utilizamos? Necesitamos 8 varillas, ¿qué combinamos? ¿No se entiende la pregunta? ¿Cuánto sería 8 de 5 octavos? Ya, 8 de 5 octavos. Bueno, serviría, ¿no? Serviría. Sin embargo, no, ya 4 de 5 octavos y 4 de media también se acercaría, ¿no? Así que utilicemos eso que se acerca más, ¿ya? Tendríamos entonces 4, 5 octavos más 4, 4 de media, ¿ya? Y entonces, ¿qué área de acero total tenemos? 1316, 1304. Ya, bueno, ¿cuánto consideramos la de 5 octavos? 1,98. 9 era, ¿no? Más 1,29. 1,99 y 1,29. 1312, ¿no? Ya, ya, 1312. 1312. Bueno, eso es. Entonces lo que hemos hecho, ¿no? Lo que hemos hecho es, bueno, ya cambiar el refuerzo para tener un poco más complicado este ejercicio. Ya. Entonces, a ver.
Entonces por acá tendremos lo siguiente, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo así. Ya que quede de manera explícita. Entonces, bueno, acá entonces tenemos 4, perdón, 2 de 5 octavos en el extremo, 2 de 5 octavos y por acá 2 de media y 2 de media, ¿no? Y eso da un área total de 13.12. A ver, lo que ahora necesitamos definir claramente, ya claramente, eh, es que, bueno, al menos de manera esquemática ahorita, es que este sea nuestro peralte 1, ¿ya? O nuestro D1. O sea, que vamos a poner desde esta fibra hasta abajo, ¿no? Y entonces desde esta fibra hasta acá, ese será nuestro D2, sí, nuestro D2. Entonces pueden ir calculando, sí, cuánto es D1, D2, D3. Y por acá, ya, perdón, ya pueden entonces eh, calcular cada uno de estos, ¿ya? Entonces a esto le corresponde un área cero. Entonces ahora sí vamos ya, ordenamos todo. Es básicamente lo que vamos a necesitar siempre. Ya, ¿cuánto sería el área 01? Que entendemos que es lo de acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, y por eso también le estamos llamando 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto sería? Ya, bueno, entendemos que, a ver, hemos utilizado 1,99 y 1,29, ¿no? Para 5 octavos y para de media. Con esas cantidades estamos llegando al 13.12. Entonces, en este caso sería 1,99 por 2, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Cuánto sería entonces el 3? Y este 4, bueno, sería igual, ¿no? O sea, 2 de media. Ya, eso es lo que tenemos. Ahora, requerimos
requerimos calcular el de 1, de 2, de 4. ¿Cuántos serían esas cantidades que dicen? Ya. Bueno, o sea, lo que nos dicen acá, que el recubrimiento es de 4 centímetros, bueno, sí, pues el recubrimiento es 4 centímetros en vigas y columnas, ¿no? Pero lo que estamos midiendo acá no es el recubrimiento solamente, sino es la distancia de esta fibra que estamos considerando en compresión al centroide, ¿no? Y eso no nos compliquemos, ¿no? Que sea 6, ¿no? Entonces acá abajo, ¿no? Tampoco no nos compliquemos, ¿no? Que sea 44. Y si esto se tiene que repartir en cantidades iguales, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale de 2 y cuánto vale de 3? 19. Ya, claro, sin redondearlo, ¿no? Sin redondearlo. A ver, ¿qué cosa han hecho? 44 menos 6 entre 3, ¿no? 12,67. Y el primero sería más 6, o sea, 18,67. Ya. Y el de acá entonces, 31,33, ¿no? 31,33. Ya. Acá nos falta completar algo más, que es la distancia de todos estos aceros hacia nuestro centroide plástico. Ya, pero como podemos ver, pues todavía no hemos calculado ese centroide plástico, así que hay que calcularlo. Centroide, centroide plástico. Ya, centroide plástico. Entonces, para esto, ¿no? Para esto será un Y sub P. Esto entonces será 0,85, pongamos los primeros 100 letras. 0,85 F'C, esfuerzo por área, entonces ya tenemos una resultante. Esto por el H sobre 2, que es todo el peralte entre 2. Y acá tendríamos en general la sumatoria, ¿no? La sumatoria de todos los aceros, ¿no? Por Fy y por cada uno de los D que le corresponden, ¿no? Que en este caso, pongámoslo de manera explícita, sería algo como esto. 2, 2, 3, 3. Y esto habíamos mencionado que era toda la resultante, ¿no? Vamos, ya vamos a poner esto, pero tendríamos que borrarle esto porque básicamente lo que nos interesa son fuerzas acá, ¿no? Eso sería.
¿no? Eso sería, entonces yo les pregunto cuánto vale entonces ese centro de plástico en centímetros. O sea, este YSUP está medido desde arriba también, ¿no? ¿Cuánto será? 44, no creo. Mira, lo que también podemos hacer es, bueno, podríamos acortar todo esto, ¿sí? Podríamos acortarlo así, ¿no? Porque ya tenemos el dato del acero total, ¿no? Esto acá sí no podemos hacer nada arriba, pero acá sí podríamos acortarlo. Ya, ¿cuánto sería entonces? Ya, ¿cuánto sería? ¿No se entiende? ¿O cuál sería el inconveniente? ¿Cuánto será? Así es, H50, ¿no?
Este sería B y el otro H. Ya, 25. 25. Entonces, bueno, de acá podemos sacar, o podríamos mencionar, ¿no? De que este 25 no es casualidad, ¿no? Porque 25 justo es la mitad, o sea que es el centroide geométrico, ¿no? Así que en general cuando tengamos simetría, ya cuando tengamos simetría, el centroide va a coincidir con el eje de simetría, ¿no? Entonces, cuando existe simetría, el centroide plástico coincide con el eje de simetría, ¿ya? Así que, a ver, ya. Entonces, si ustedes tienen simetría, bueno, si quieren verificar que eso es así, bueno, pueden hacerlo, ¿no? Pero ya no valdría, entonces ya no vale la pena hacer todo este cálculo, porque si se identifica que hay simetría, entonces ya pues estará en la mitad, ¿no? En el eje de simetría. Ya. Necesitamos completar entonces esta parte de acá, ahora con los Y. O sea, la distancia del centroide plástico a cada uno de los aceros. Ya, 19. Sí, ¿no? Porque desde el centroide sería 25 hasta arriba, y entonces si le restamos de 1, entonces 19, ¿no? Ya, ¿cuánto sería el de 2? Y estos de acá deberían de ser iguales, ¿no? Porque hay simetría. ¿Sí? Ya. ¿Por qué nos interesan estas cantidades? Porque hace un momento mencionamos, ¿no? Que las resultantes van a desarrollar momento respecto del centro de plástico. Así que cuando hallemos una resultante, por ejemplo, la resultante del acero acá en D1, tendremos que multiplicarlo por este Y1 para hallar el momento que está desarrollando. ¿Ya? Por eso es importante. Eh, ya, bueno, ahora sí comenzamos propiamente a ver con condición. Aunque podríamos hacer primero la compresión, pues, ¿no? La compresión. Ya. Entonces, esto sería 0,8, ¿no? Por la carga concéntrica, eso sería. Estamos refiriéndonos todos, vamos a construir el diagrama de interacción o esbozar el diagrama de interacción, pero para cargas nominales. ¿Ya? Ya, ¿recuerdan cómo se calculaba la carga concéntrica? Quizá antes de esto, bueno, antes de esto, mejor por acá pongamos ya de manera explícita para que luego ustedes puedan ver a qué se refiere, cuánto es el, el área bruta, así como hemos puesto el área total, ¿no? 1250, ¿no? 1250 centímetros cuadrados.
Ya, ahora sí, entonces, compresión. Ya, compresión, entonces, esta carga nominal era 0,8 por una carga concéntrica, entonces sería 0,8 por ¿cuánto? ¿Recuerdan cómo calculábamos esa carga concéntrica? Ya, 0,75, ¿qué cosa es? Ya, pero en este caso estamos refiriéndonos a carga nominal, ¿no? O sea, no lo vamos a multiplicar por el factor de reducción de resistencia. La carga concéntrica era la que teóricamente soporta en compresión, ¿no? Entonces es lo que aporta el concreto más lo que aporta el acero. 0,85 F'C, como su compañero lo pone, al área, lo que efectivamente hay el concreto más lo que está aportando el acero. Entonces sería, ¿no? Sería 0,85 por 210 por la diferencia 1250 menos 13,2, ¿no? Y esto hay que sumarle 13,12 por los 4200, ¿no? Eso es. Entonces, ¿cuánto es esta carga nominal máxima de compresión en toneladas? ¿Cuánto sería en toneladas? Ya, 220,71. Eso sería entonces. Ahora la tracción sería básicamente lo que aporta el acero, ¿no? Eso habíamos visto. Ya. ¿Cuánto sería eso en toneladas? Sí, 25 menos 6, 19. ¿Cuánto sería en toneladas? 55, ya. Ya, 55 días, pongamos. Ya, para que queden claros, sí, por acá, entonces, por ahí está el centroide plástico, ¿no? Así que lo que estamos haciendo con estos Y es medir, bueno, a qué distancia está del centroide plástico, ¿no? Cada uno de estos aceros, ¿sí?
Ya, entonces, ahora sí tenemos la condición balanceada, ¿ya? Condición balanceada, en el que tenemos un C sub B, ¿no? Entonces, no está de más, volvamos a graficar y acá vamos a poner un par de expresiones que nos van a ayudar a calcular de manera general también los otros casos. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos es, por acá sería la deformación unitaria del concreto, por acá la del acero en tracción, ¿no? La del acero en tracción, ¿sí? Eh, Hay algo adicional. Podríamos poner de manera esquemática, ya de manera esquemática. eh, por acá está un acero, ¿sí? Eh, por acá está otro acero, ¿sí? Y por acá estará otro acero, ¿sí? De manera esquemática. ¿Por qué? Porque esa que estamos mostrando arriba es fibra de compresión del concreto. Esta de acá sí ya es la del acero 4, ¿no? Entonces, para la condición balanceada, lo que vamos a tener es que, bueno, este de acá arriba 003, ¿no? Luego, acá abajo, ¿no? Sería este S4, ¿no? Que es igual, en este caso en particular, a E sub Y. No, pero en todo caso, por acá tenemos el ES1, el ES2, el ES3. Pongamos este ES2 que vamos a utilizarlo para ver si podemos tomar una expresión general luego para el cálculo de estas deformaciones unitarias que van a ser muy importantes, porque en cada uno de los pasos, ya, en cada uno de los puntos del diagrama de interacción, lo que se está haciendo es calcular estas deformaciones unitarias. ¿Ya qué más nos interesa acá? Nos interesa, bueno, en realidad la cantidad que nos interesaba era este C sub B. Ya. ¿Qué expresión tenemos para C sub B? ¿Cómo calculamos C sub B? Bueno, C sub B es a esto, ¿no? Como todo este de 4, ¿no? Pongámoslo también. Ya imaginemos que se trata de una recta. De 4. Sería igual a la suma, ¿no? Entonces lo que tenemos es D4, ¿no? En este caso, y se estaría multiplicando por este S sobre S más EI, ¿no? Esa es eso es lo que tenemos, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Ya, de acá conocemos todo, o sea que básicamente no hay ningún inconveniente en calcular este C sub B. ¿Qué más? Ahora, la intención es calcular, por ejemplo, este de acá, ¿no? Este de acá. Porque cuando calculemos, este de acá, si ya conocemos, por supuesto, lo demás, bueno, va a ser simplemente semejanza de triángulos, no sabemos. Eh, pero para este, quizá lo hemos hecho para el refuerzo en compresión, ¿no? Pero de todas maneras, eh, dejémoslo indicado. A ver, este ES2, o sea, lo que está en la zona de compresión, ES2, ¿esa qué cantidad? CB menos D2, ¿no? O C, que sería el caso general
¿no? Pero pongámoslo C sub B en este caso, menos D2, y esto es igual a todo el C, ¿no? El C o el S es al CB, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es que esta deformación unitaria 2 va a ser, a ver, pongámoslo así, nuestro EC, y por acá C sub B menos D2 sobre C sub B. ¿Ya? ¿Correcto? Sí, correcto, no me he equivocado. Ya, a ver, está bien, ¿no? Esto es a CB menos D2, que sería esta parte de acá, y eso es ya a todo, ya. Pero en general, esta expresión aplica no solamente pues cuando tenemos la condición balanceada, ¿no? Sino en general es este ES igual al EC y este C menos D, ¿no? Sobre CB, ¿no? Entonces, eh, esto aplica en realidad de manera general a todos los que están en la zona de compresión, ¿no? En la zona de compresión. Y para la zona de tracción, tendremos algo idéntico a esto, solamente que será D menos C, ¿no? D menos C, porque en este caso este D está pasando, ¿no? Y es mayor que el C. Así que, por ejemplo, si quisiéramos calcular este de acá, que sería el 3, ¿no? El 3 sería este C, y por acá sería D4 menos C, bueno, en este caso C sub B, sobre C sub B, ¿no? Ya, y también es una expresión general, ¿no? Para todo lo que está por debajo del eje neutro, ¿sí? Ya. ¿Por qué hago énfasis? No es que es una expresión general, porque vamos a calcular muchas veces, ¿no? En muchos pasos de formaciones unitarias. Así que, o en todo caso, podrían recordar simplemente que es E sub C, C menos D sobre C. Y así esto sale negativo, ¿no? Si esto sale negativo es porque, o quizá esta expresión general mejor, ¿no? Que es la que han venido trabajando ya con el refuerzo flexión simple, que sería D menos C. Si esto sale negativo es porque el C es mayor, entonces tiene que estar en la zona de compresión, ¿no? Esa sería entonces la lógica de por qué es negativo, ¿no? Y ahora sí, entonces lo que necesitamos calcular es nuestro C sub B. ¿Cuánto será el C sub B?
Sí, 0021. 25,88 centímetros. Ya. Dado que también va a ser relevante, calculemos el A sub B. Ya, ¿cuánto sería por el beta uno, no? Que sería 0,85. Claro, por el beta uno. Ya, 21,99 centímetros. Eso lo vamos a utilizar después. Ya, lo que requerimos ahorita, a ver, vamos a usar epsilon, este símbolo, a ver. Entonces ahora tenemos que, primero, con respecto al acero. Ya, bueno, 4, ¿no? Ya, entonces ahora necesitamos calcular todas las deformaciones unitarias, ¿ya? Esta va a ser la lógica. Vamos a calcular una deformación unitaria. ¿Con qué propósito? Con el propósito de luego calcular el esfuerzo, ¿ya? De ese acero. Y si al multiplicarlo por el módulo de elasticidad, ¿no? Y luego, si lo multiplicamos por el área, ¿no? De acero 1, por ejemplo, en este caso, ¿qué cosa obtenemos? En este caso, una resultante en compresión, porque sabemos que ese acero está en la zona de compresión, ¿no? Y así tendríamos para todos estos casos, solamente que estos dos últimos están en tracción, ¿no? ¿No? Están ahí en tracción. Ya, entonces, para que no pierdan precisión, yo les diría que eh, cuando calculen esto, ya calculen y lo multipliquen por el módulo de elasticidad del acero 2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y esto lo vamos a obtener en kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Por supuesto, ningún esfuerzo puede ser mayor que 4.200, ¿no? Así que si encontramos algo que es mayor a 4.200, aunque en este caso de la condición balanceada no creo, bueno, le pondríamos 4.200, ¿no? Ya, entonces en este caso es tonelada. Ya, ¿cuánto es, por favor? Rápido porque se nos va el tiempo.
Ya, ¿qué cosa es 968? Ah, ya. Ah, no creo entonces. 968. Si es 0.0023 por 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso sale 4600. O sea, estas deformaciones unitarias pues las hallamos con estas expresiones, ¿no? Luego, esto lo multiplicamos por el módulo de elasticidad del acero 2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado y ya obtenemos el esfuerzo, ¿no? Y luego lo multiplicamos por el área que le corresponde y encontramos ya la resultante. No, no tendría, ahí no tendría por qué tener un límite, ¿no? Porque recuerda, la deformación unitaria puede ser mayor que el de la fluencia, que es el 0021, ¿no? Eso no significa que el esfuerzo va a ser mayor que el de fluencia, ¿no? O sea, si acá es 0023, entonces acá ya el esfuerzo es 4200, ¿no? Ya, a ver. 0023, ya 04, pongámoslo así. Eh, a ver, acá 0.123, 8, 2, 4, 6, 8, 3, 6. Ya, bueno, el de acá pues ya sabemos que es 0021, ¿no? ¿Cuánto será este? Entonces, ¿cuánto sería entonces? No creo, ¿ah? No creo que sea 21.
porque este ya está más alejado. O sea, si este es 21, esto tiene que ser menos, ¿no? Sí, ya, ya. Entonces, ¿cuántos serían los esfuerzos? Lo que yo les decía para que no pierdan precisión era que una vez que ya calcularon esto, lo multipliquen por el esfuerzo de fluencia, ¿no? Permítanme un momento. Ya. Sí, entonces, ¿cuáles son los esfuerzos? Ya, coméntenme cuál es la dificultad, si se entiende o no se entiende. La idea era calcular esto y una vez ya multiplicar por el modo de elasticidad, ¿sí? Para que ya tengan este valor y el redondeo sea a este nivel, ¿no? O sea, acá lo escriben pues 5 cifras, pero ya no se perdió. Si por ahí se pierde algo. eh, Como estamos multiplicando por 2 por 10 a la 6, ¿no? ¿Cuánto sería entonces este también kilogramos, centímetros cuadrados? ¿Cuántos serían los esfuerzos? Ah, ya, ya. Ya, por eso la confusión. Ya. Guau, lo malogré. Ya, a ver, creo que lo voy a borrar esto. O sea, este también, sí, 006. Ahí o se necesitan más decimales. 1, 2, ya. Ya, 4200.
Y ahora sí es de FS2, FS3. No, no es que siempre sea igual, o sea, estamos evaluando la condición balanceada solamente, ¿no? Este es un punto específico. Claro, en la condición balanceada tenemos que se cumple esto, ¿no? Ya, ya dícteme, por favor, dícteme. Y creo que ya me habían dictado. Ya, 1671.56, 1263.52 y este, por supuesto, también 4200. ¿No? Entonces, lo que ahora podemos calcular es la compresión esta de la 0,1, ¿no? En toneladas. ¿Por qué lo multiplicamos simplemente por la cantidad de acero? Pues tenemos ahí esta tracción, o podríamos ponerla así nomás. ¿Y cuánto entonces, cuántas toneladas sería? Profe, para la compresión se multiplica el Fs1 por E1. No, o sea, este es esta es una fuerza, ¿no? Entonces, para hallar esta fuerza sería el esfuerzo por el área, ¿no? Porque este esfuerzo está en toda esta área, de 398, por ejemplo. El FS2 sería lo del 1671,56 por el área en el que está sometida, ese esfuerzo 258, ¿no? Ya, 326 y finalmente, igual, ¿no? 1672 toneladas. Ya. Ahora, aprovechemos, sí, aprovechemos entonces que ya hemos calculado todas estas resultantes para saber qué momento nominal, o sea, pero solamente referido pues al acero, aportan cada uno de estas resultantes. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Tenemos la resultante que multiplica a estos Y, ¿no? Porque lo que estábamos calculando era el momento con respecto al centro de plástico, ¿sí? Entonces tenemos cada una de estas resultantes por esos Y, ¿no? Dado que esto está en toneladas y eso está en centímetros,
Entonces a este producto solamente tenemos que dividirlo entre 100 para tener toneladas metro. Ya, toneladas metro, todo por favor, toneladas metro. Ya, 3.18. Que sería igual también acá abajo, ¿no? Ya, 0.27, ¿no? ¿Qué más? Ya, 0.21. Ya, eso es referido al acero. Ahora al concreto. Para el concreto, ya tenemos pues una resultante, ¿no? Que sería simplemente 0.85 F'C A por B, ¿no? Ya habíamos calculado A y el B será 25, ¿no? ¿Cuántas toneladas entonces es eso? Entonces, acá podemos hallar el momento de nominal que aporta el concreto y sería pues en este caso 98.13, ¿no? 98.13 por la distancia de esta resultante al centroide plástico, ¿no? Que sería en realidad los 25 menos A medios, ¿no? O sea, la resultante está por acá, A medios desde arriba, pero lo que yo quiero es cuánto se distancia desde el centroide plástico. Será eso entonces. Esto entre 100 y eso estará en toneladas metro. ¿Cuánto será? Profe, es a medios, ¿no? Así, a medios, perdón, a medios. A medios. 13.74. Ya. Entonces, bueno, vamos a apretar un poco esto para que alcance acá. Entonces, lo que finalmente tenemos es cargas nominales, que sería la fuerza, el momento, ¿no? Y por ejemplo, la fuerza, entonces, que ya sería uno de los puntos, o sea, pero para la condición balanceada de nuestro diagrama de interacción, ¿ya? Sería entonces
la sumatoria de todo. Todo lo que es compresión es positivo, ¿no? Todo lo que es compresión es positivo y le vamos a restar la tracción. ¿Cuánto sería? 98,13 más 16,72 más 4,31 menos 3,26 y menos 16,72. 99,18 toneladas. Ahora, el momento nominal para esta condición balanceada, bueno, eso sí sería la suma de todo, ¿no? 13,74 más 3,18 por 2 más 0,27 más 0,21, que a mí me sale 20,58. Eso sería entonces un punto, no, un punto más. O sea, ya tenemos 3 puntos con este de la compresión, de la tracción y este de las cargas nominales. Ya, a ver, hagamos algunas anotaciones por acá. De acá, para llegar acá, hemos multiplicado por el módulo de elasticidad. De acá, para llegar acá, hemos multiplicado por el área de acero que le corresponde. Y para llegar acá, hemos multiplicado por la distancia al centroide, que serían los Y sub I, ¿no? Los Y sub I. Ya, ¿por qué menciono que hemos encontrado entonces un punto? Porque nuestro diagrama de interacción va a ser así, ¿no? Algo como esto. Bueno, acá truncado, ¿no? Entonces, hemos encontrado esto para la compresión, hemos encontrado este de la tracción y luego estamos encontrando esto de acá, ¿no? Que sería nuestro momento para la condición balanceada y nuestra carga para la condición balanceada, ¿no? Ahora nos faltaría encontrar un punto adicional acá en la carga para la falla controlada por compresión y por acá otro punto controlada por la tracción. ¿Ya? ¿Dudas? A ver. Hay una mano levantada. Sí, Alonso. Profe, para calcular el centroide plástico, el de 25, yo pongo la fórmula como está ahí y no me sale. ¿Me podría explicar cómo lo hace? O sea, reemplazando acá. Ajá, en la fórmula esa. O sea, la parte de abajo, el 0,85 F'C por el área bruta, por el área cero total, por el Fi, eso se suma. Claro, no. Todo eso se está dividiendo. No se divide. Ah, ok, profe, esa Claro, era mi claro. pregunta. Ya, ya. Ya, Gracias. perdón, a ver. Ya, ¿hay alguna duda? Ya, nos faltaría completar eso, bueno, para 2 puntos más, ¿no? Para dos puntos más. Y eso sería, bueno, lo mínimo que deberíamos de hacer, ¿no? A ver.